Hola, hoy les voy a presentar un panorama bíblico de tentación, un orden perfecto desde la creación hasta nuestra esperanza eterna, el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Vamos a tener asimismo presente a un narrador. Excelentísimos espectadores es una historia donde Dios nunca abandona, aunque la humanidad sí tenga talento para complicarlo todo. Sí, bastante talento, la verdad. Todo empieza en los orígenes, aproximadamente desde el 4000 hasta el 2200 antes de Cristo. Todo comienza con la creación. Dios crea el mundo y al ser humano a su imagen y semejanza. Pero entra un pequeño error. Claro, aparece una fruta, una decisión, y bueno, ya sabemos cómo termina eso. Exacto. Pero no solamente la desobediencia, incluso a veces lo seguimos cometiendo. Es la autoconfianza de creer que sin Dios podemos decir mejor que es bueno y que es malo. Grave error. Después vemos cómo el pecado crece rápidamente y Caín mata a Abel. Primer homicidio, y ni siquiera llevaban mucho tiempo en la tierra. La maldad llega a tal punto que Dios envió un diluvio, pero en este caso salva a Noé y a su familia, un hombre justo ante Dios. La humanidad vuelve a unirse, pero en este caso no para bien, nuevamente para mal. Querían llegar al cielo. Sin Dios, locos. Spoiler, no funcionó. Vemos que a través de esto Dios lo que hace es confundir las lenguas y asimismo hay una dispersión de la humanidad. Ahora venimos con la sección de los patriarcas, unas historias que datan aproximadamente desde el 2000 hasta el 1700 a.C. Dios inicia un plan de redención llamando a Abraham. Un hombre común, con una promesa nada común. Me encanta. Dios le promete una nación y una descendencia. Claro que en el camino pasan varias cosas, asimismo como que Él ayuda a salvar a Lot, su familia, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También nace Isaac. Hay una prueba que Dios le pone de forma increíble para demostrarle que Él no es un Dios que quiera sacrificios, Él lo que quiere es un corazón por encima de todo que lo ame a Él. No necesita que le demuestres o le entregues algo que Él te dio como bendición. Él solamente estaba probando el corazón. En ningún momento iba a permitir que le sacrificara la bendición que Dios le había dado. Pero la historia continúa con el mismo Isaac, con Jacob su hijo y José. Asimismo se ve cómo José es vendido, pero como dentro de todo esto siempre hay un plan. José, vendido por sus hermanos, pero termina siendo gobernador. Y así es como el pueblo termina en Egipto. Algo increíble es que para este tiempo de los patriarcas también se puede ver inmersa la vida de Job. No está directamente relacionada a Abraham, Isaac o José, pero sí está cronológicamente para estas fechas. Una vida que nos muestra la fidelidad hacia Dios y la confianza totalmente en Él. Pues si Él es el que nos da la vida, ¿qué nos debe importar a nosotros lo demás? Ahora pasamos al Éxodo y la ley. Esto se llevó a cabo entre el 1600 y 1406 a.C. Un pueblo el cual vivía en esclavitud, pero Dios escuchó el clamor y levantó a un libertador, Moisés. Un bebé salvado en una canasta, que termina enfrentando a Faraón. Dios envía plagas a través de Moisés y finalmente libera al pueblo. Las plagas no solamente eran para mostrar el poderío de Dios, sino para derrotar dioses egipcios que eran falsos. Y abre el mar. Literalmente, cuando Dios dice, síganme, es en serio. El agua de la roca, el maná del cielo, todos los mandamientos, la serpiente de bronce y los 40 años en el desierto, inclusive el discurso de Moisés, en el cual los exhorta a amar siempre a Dios con todo el corazón. Porque sí, libertad sin dirección también se vuelve caos. Mucho, mucho caos. Así que pasamos a Josué y Jueces. Esto data del 1406 al 1050 a.C. Después de entrar a la tierra prometida, Israel cae en un ciclo repetitivo. Pecado, problema. Claman, Dios los salva, y otra vez lo mismo. Como niños de 5 años, pero yo soy igual, que puedo decir. Aunque se renueve el pacto, los seres humanos volvieron a cometer los errores que incluso en el pasado aún seguimos cometiendo nosotros. Por eso Dios levanta jueces
que juzguen la tierra y ayuden al pueblo de Israel a andar en rectitud. También vemos dos historias increíbles, la de Ruth, una moabita que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero se logró ser la ascendencia del rey David. Su fidelidad a Dios y su amor inclusive por la suegra fue tan grande a tal punto que logró una redención increíble delante de los ojos de Dios. Y vemos a Samuel, el hijo de Ana, una mujer que clamó e importunó los cielos, el mayor juez que se puede decir que ha tenido Israel, pues ninguna palabra o profecía cayó a tierra. Gracia a nivel Dios. Ahora pasamos a la monarquía, de 1050 al 931 a.C. El pueblo pide un rey y así empieza la monarquía. Porque querían ser como las demás naciones. Mala idea número 846. Saúl falla, David es levantado y Salomón alcanza gran sabiduría. Eso es lo que casi siempre vemos que pasa en esta época. Pero también podemos ver el pecado con Betsabé, la caída de Salomón y que inclusive esto trajo un reino dividido. Incluso los mejores también se equivocan, pobres. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, Roboam, el hijo de Salomón, llegó a aumentar a tal punto la carga del pueblo que 10 tribus se rebelaron y formaron el reino de Israel, mientras que Judá y Benjamín quedaron al sur como el reino de Judá. Israel tuvo 19 reyes, en los cuales lastimosamente casi todos fueron malos. En la Biblia se menciona que algunos lograron el perdón o se reivindicaron, como Manasés, que fue un rey muy perverso, pero al final Dios lo perdonó. Sin embargo, en Judá sí hubieron reyes más acordes al corazón de Dios. Acá podemos ver Gente correcta, decente, ideal que decía la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Qué cosas con la humanidad y su sordera. pero todo esto también nos muestra que hay consecuencias como la caída del reino de Israel, el del norte. ¿Qué esperaban? Consecuencias reales, de decisiones reales. Y se levanta un gran profeta que conocemos a veces como el quinto evangelista, Isaías. Nada mal, nada mal. Llega la reforma de Josías, también la destrucción del mismo Jerusalén. Y todo esto nos lleva al exilio y al posexilio, o al retorno, que data entre el 586 y el 430 a.C. Jerusalén es destruida y es llevada al exilio. El reinado de Asiria ya había atacado en el norte, pero con el sur fue Babilonia, luego Meda, luego Persa, y acá podemos ver los relatos como los de Daniel, como los de Ezequiel, como los de Jonás, que le profetiza a una nación pagana. Una nación que él ni siquiera quería ir porque sabía que Dios podía perdonar, pero aún así, en obediencia, luego de consecuencias, fue y Dios perdonó a Nínive, una nación demasiado tremenda, incluso sanguinaria, descrita en algunos comentarios bíblicos, a la cual Dios ve con amor y los perdona. Incluso ahí Dios sigue presente. Trae y usa a Ciro, dando un decreto para la restitución del templo. Porque Dios no cancela su propósito, aunque el pueblo falle. Ese es mi Dios. Parcialmente se cuenta la historia de Esther, una mujer que aún así seguía en la parte de Persia, pero alcanzó tal gracia que logró salvar a los israelitas. Todo esto lo podemos ver en un propósito de Dios. Esta parte la finalizamos con Malaquías, el último profeta. Él llama al arrepentimiento y anuncia la venida del mensajero que prepararía el camino del Señor. Luego vienen los 400 años de silencio. Silencio, pero no ausencia. A veces hay que jugar al escondite, es bromis. Y así llegamos a la mejor parte de la Biblia, el nacimiento de Jesús. El Verbo hecho carne, nuestro Mesías prometido. Se anuncia a María, el nacimiento de Jesús, vemos los magos de su ido a Egipto, el bautismo, la tentación en el desierto. El plan no falló, solo estaba esperando el momento perfecto. Exacto, Dios nunca se tarda, siempre llega en el momento perfecto. Empiezan sus milagros, su obra. Jesús sana, enseña, transforma. ¿Qué mejor historia de amor que la de la samaritana? Bueno, la verdad es que hay demasiadas. No solo hablaba de amor,
lo demostraba. Era y es amor. Y llega el tiempo de la entrada triunfal a Jerusalén. Nuestro rey entra a Jerusalén. Sin embargo, llega una época donde se siente el dolor. También fue rechazado y crucificado. El momento más oscuro de la humanidad, que en realidad era el plan perfecto de Dios. Jesús resucita. Un genio ídolo crack. Ja, 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 me encanta. La muerte pensó que ganó, pero no leyó el final. Punto para Dios. Con la ascensión y el Pentecostés nace esta nueva iglesia. Personas comunes, como tú y yo, con un mensaje extraordinario. El mensaje se expande de manera increíble. Pablo tiene sus grandes viajes, sus cartas. También vemos como no solo Pablo, sino todos los apóstoles hablan y escriben de Jesús enseñando a las diversas iglesias. Pero la historia no termina aquí. Está la profecía final, que es el Apocalipsis y la segunda venida, profetizada. Cristo volverá. ¡Maranata! Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia no es solo una historia, es una invitación. A ser parte de ella. Espectador, jamás lo dudes. Porque al final, esta historia también nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Muchas gracias por ver el video y la presentación. Cómo adoro los finales felices.